A este esfuerzo deben sumarse los agentes económicos, el órgano judicial, el legislativo, la Defensoría del Consumidor, entre otros. Bueno, quizás la dinámica que voy a tener para hacerlo participativo y motivar a que la audiencia pueda hacer algunas recomendaciones, observaciones, preguntas, es hacer algún contraste con la legislación, que no, la legislación ecuatoriana, la que no domino, pero que he tenido la oportunidad de leer, igual que su reglamento, y ver, señalarles las diferencias, las coincidencias, y al final comentarles algunas, digamos, debilidades y las ventajas de tener un marco y una autoridad fuerte. En El Salvador, la ley de competencia se discutió aproximadamente 12 años. Veníamos de un conflicto armado, se concretó la aprobación de la misma en el año 2004, después de una intensa discusión, y se le dio una vacatio legis de un año. 2005 sirvió para que la autoridad se organizara, para planificar, hacer su plan de acción, planificar todas sus prioridades, capacitar a su personal, porque al igual que en su país no había una masa crítica con experiencia en materia de competencia en aquel momento, así como también sumar los esfuerzos de los reguladores y el órgano ejecutivo, porque es importante entender que esta ley aplica también al Estado mismo y es quizás la gente más reacia a entender que tiene una vinculación con la misma. Entonces la autoridad arrancó en el año 2006, el 1 de enero, con un presupuesto que todavía no había sido aprobado, sin oficinas, al igual que ha sido la experiencia ecuatoriana, con 4 personas aproximadamente, que eran pagadas por organismos internacionales, y comenzamos con el día 1 ya con denuncias, con estudios, y bueno, con una oficiosidad enfrente. Comentarles que la ley de competencia, lo que les voy a contar es lo de la ley, la autoridad, contrastarla con ustedes, y les voy a hablar de un caso que es el más emblemático a mi juicio que tiene la autoridad hasta la fecha, que es un acuerdo entre competidores. El objeto de la ley de competencia, al igual que ustedes, es promover, proteger y garantizar la competencia mediante prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma, impidan, limiten o restrinjan la competencia en cualquier mercado a efecto de mantener la eficiencia y el bienestar de los consumidores. En la misma se prohíben todos los actos, los acuerdos, los contratos entre competidores y no competidores, así como a otros actos que tiendan a impedir el acceso al mercado a cualquier agente económico, llámese el abuso de posición de dominio, y también regula de manera preventiva las concentraciones. Aquí quizá me voy a detener un momento para contrastarla con ustedes. La autoridad de competencia en El Salvador, si bien es cierto que tiene estos campos de los acuerdos, lo hace bajo diferentes reglas. Los acuerdos entre competidores no admiten ninguna justificación de beneficios al consumidor o de eficiencias al mercado, que entiendo que aquí hay factores que pueden hacer que la superintendencia los tamice, es decir, se va por una regla per se. No importa que el acuerdo no haya tenido efectos, con solo la existencia del acuerdo ya es sancionada esa conducta de uno o varios agentes económicos que estén en ella. En el caso de los acuerdos entre no competidores se va en una regla de la razón, como explicaba el expositor anterior, el señor Menchaca, y el abuso de posición de dominio pues es prácticamente una conducta unilateral que también se ve bajo la regla de la razón. Los tres tipos de conducta que se han establecido se tienen que hacer bajo un estudio técnico, económico y legal. Pero como vamos a ver, en el caso de los acuerdos entre competidores, el kit del asunto es la prueba. Es decir, no hay un análisis muy profundo sobre el mercado relevante, sobre sus incidencias, como se hace en el caso de los acuerdos entre competidores y el abuso de posición de dominio. Y en el caso de las concentraciones económicas son preventivas y causan efectos suspensivos. Los umbrales sí son mucho más altos que los que ustedes tienen, es decir, que la Superintendencia de Competencia en El Salvador solo ve operaciones realmente grandes.
Y de igual suerte no tenemos una cuota de mercado, como la tienen ustedes, que ustedes sí ven cuotas de mercado. Digamos que esas son las grandes diferencias. No ve en El Salvador competencia desleal, como lo ven ustedes, ni ve ayudas estatales. Por lo que yo diría que tiene una carga bien pesada la autoridad de competencia. Entiendo que el presupuesto sí es mayor. La autoridad ha mantenido entre un 1.5 y 1.8 de presupuesto en toda su vida en El Salvador. La autoridad, creo que cuando yo la dejé andaba por el orden de 25 empleados, hoy tendrá unos 35, unos 40, no ha crecido, es una autoridad pequeña y ya verán por qué, pero sí se insiste mucho en la capacitación del personal, la buena remuneración. Es importante que los empleados se sientan arraigados a la institución y evitar así la rotación, la alta rotación. La autoridad de competencia en El Salvador, digamos que tiene un órgano unipersonal que es el superintendente, que a su vez es presidente de la autoridad colegial. El superintendente tiene 3 intendencias ahora: la económica, la legal y la de promoción de competencia. Entiendo que ustedes tienen un órgano investigativo, que es el que sería el símil del superintendente y su equipo a través de estas intendencias, y el órgano resolutivo, que es, en el caso salvadoreño, un consejo directivo conformado por 6 miembros, 3 propietarios y 3 suplentes. No vienen del sector privado, son nombrados por el presidente todos por periodos de 5 años y pueden ser renovados por periodos iguales. Este es el órgano resolutor, es decir, se asimila a la comisión resolutora de ustedes. El consejo directivo además conoce las concentraciones. Las concentraciones no son facultad del superintendente. Y por ende el Consejo impone sanciones y remedios, al igual que ustedes tienen esa facultad en el órgano de resolución. El superintendente, al igual que en Ecuador, tiene facultades para iniciar de oficio. Esto es importante que las tengan. Algunas leyes de competencia tienen hartas limitaciones sobre esto, solamente pueden actuar por denuncia, por lo cual creo que la eficiencia de la ley no es tan del todo efectiva ni cierta. En este caso, pues veo que la oficiosidad está de manifiesto en la ley ecuatoriana, al igual que la salvadoreña. De igual suerte, ustedes tienen facultades para realizar registros con prevención de allanamiento cuando van a establecimientos de personas naturales. En el caso salvadoreño lo tenemos para ambos casos y hay que acudir a la justicia ordinaria. El caso que voy a presentar es el primero y el único caso no solo en materia de competencia, sino que en la administración pública que se ha hecho un registro con prevención de allanamiento y además exitoso porque se obtuvo las evidencias del caso. De igual suerte, el superintendente puede adoptar medidas cautelares al igual que en Ecuador. Las resoluciones deben de ser debidamente motivadas, como les explicaba. Toda investigación oficiosa con denuncia presupone un análisis técnico, legal y económico. Este análisis tiene que estar plasmado en las resoluciones. Veo que es un común denominador en la ley ecuatoriana y que lo tienen bastante bien desarrollado en el reglamento de la ley ecuatoriana. Los recursos. Bueno, quizás antes de pasar a los recursos decirles que, al igual que ustedes, la autoridad de competencia tiene plazos para conocer las concentraciones. En el caso salvadoreño son 90 días y entiendo que aquí son 60 días y opera el silencio administrativo, es decir, hay una similitud. Y eso por certeza jurídica, de alguna manera asegurarle también al agente económico que va a tener una respuesta inmediata del caso. Y los casos de prácticas anticompetitivas en El Salvador son 12 meses para que la autoridad pueda concluir la investigación, sea para archivar o sea para sancionar. En un caso de abuso de posesión de dominio hubo que ampliar este plazo y este fue un caso que hubo una denuncia en el mes de marzo del año 2006, es decir, recién la autoridad acababa de abrir sus puertas. Se imaginarán la situación que con poco personal, sin presupuesto, no teníamos un presupuesto aprobado para esa fecha, lo aprobaron más o menos en mayo. Tuvimos que iniciar esta investigación y era de las primeras investigaciones que se hacían. El agente económico solicitó plazos extra para presentar información. La autoridad se los concedió, pero eso al final le
le hizo una carga adicional porque obligó a la autoridad a reponer ese tiempo. Es el único caso por el cual se ha ampliado, fueron 18 meses, en ese tiempo se concluyó. En la ley salvadoreña solamente se puede ampliar por una sola vez y por el mismo plazo, es decir, 12 meses. Bueno, en cuanto a recursos, la autoridad que resuelve el caso es el Consejo Directivo. Es optativo el recurso de revisión ante la misma autoridad. En casi todos agotan los agentes económicos el recurso de revisión a efecto de poder pasar a la sede jurisdiccional. En el caso que les comentaré ahora, decidí escogerlo y creo que vale la pena explicar por qué este caso y no otros. Hay otros casos de acuerdos entre competidores, pero son casos de acuerdos entre competidores que son ingenuos, que los agentes económicos publicaron el acuerdo en el periódico, entonces solamente con eso ya se sancionó. Son casos que ya están finiquitados en sede jurisdiccional. De a mí hay otro caso de una colusión en una licitación pública que también son pruebas indiciarias, es decir, hubo un análisis económico y los agentes económicos decidieron pagar las multas. Sin embargo, este caso de harina cobra una connotación. Digamos que fue una investigación oficiosa que demoró aproximadamente 5 meses. Esta investigación requirió de ir a la sede jurisdiccional, a los tribunales de justicia, para obtener la orden de allanamiento, y eran 2 jurisdicciones distintas a las que ya vamos a ver más adelante. Hubo que justificar por qué teníamos que realizarlo a través de un allanamiento. También decirles que nosotros como país en vías de desarrollo, la harina de trigo representa el 1% de nuestro Producto Interno Bruto. En el último censo poblacional que se hizo en el año 2004-2005, se estableció que en el subgrupo de alimentos el pan y los cereales representa, el pan en sí representa el 73% de la canasta. Entonces era un producto muy sensible para la vida de la población, además un insumo en la harina de trigo para elaborar no solo pan, sino también pastas. Luego, decirles que se obtuvo pruebas directas, es decir, ahí no había necesidad que los jueces valoraran a la hora de un recurso otros elementos, habían pruebas contundentes. La multa impuesta es la multa más alta impuesta, valga la redundancia, dentro de la administración pública. En la Superintendencia de Competencia, a la fecha, se impuso una multa de aproximadamente 4 millones a cada uno de los agentes económicos. Luego también la